Bueno, pues muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida por parte del Colegio Superior de Litigio y por el mío propio. Pues le damos la bienvenida a este grupo, a estos asistentes que vamos a estar en este curso de Derechos Humanos y su litigio estratégico. Espero que sea de mucho avance para ustedes, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos sean todos, ¿verdad? Me gustaría que todos pusieran su camarita para verlos, si hay posibilidad, a ver si Carmen Cruz, que la tengo aquí, a ver si nos hace el favor de poner su camarita, para que todos podamos vernos, ¿verdad? Y vale la pena conocernos y conocernos, ¿verdad? Pues vamos a empezar, ¿les parece muy bien? Voy a presentar una presentación, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar muchísimo para poder a ver si le alcanzan a ver. Ujú. ¿Sí? Si nada más me dicen, me confirman. Sí, perfecto. Déjenme mover un poquito para acá para que yo los pueda ver. Bueno, pues estas sesiones que van a ser muy cortitas, lo interesante de esas sesiones que es que conozcamos nosotros precisamente, pues todos estos, lo interesante de estas sesiones es que vamos a conocer los mecanismos por los cuales, ¿verdad? Están dirigidos precisamente pues a la protección y garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Ya sea a nivel nacional, ¿verdad? Como a nivel internacional. ¿Esto para qué? Pues va a ser conciencia de la problemática que hoy en día tenemos en la sociedad, sobre todo en la sociedad mexicana y también en el mundo, ¿no? De algunos temas, ¿verdad? En donde a veces los abusos de autoridad, ¿verdad? En cualquiera de los niveles, estatal, federal, municipal, o bien algún acto de un particular que se equipara a un acto de autoridad, también podemos a través de estos mecanismos, ya sea jurisdiccionales o no jurisdiccionales, inclusive hay mecanismos sociales como pues, la protesta, ¿no? En donde nos va a permitir a nosotros tener armas para poder defendernos. No falta que un vecino, que la familia, ¿verdad? En donde podemos ser víctimas de algún acto, pues, discriminatorio, o un acto de falta de igualdad, ¿no? De libertad, por ejemplo, o una privación de un inmueble, ¿no? Entonces, estos talleres es lo que nos dan oportunidad para conocer estos mecanismos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y que nos pueden servir para, pues, defendernos de alguna violación de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, pues sean todos bienvenidos, ¿verdad? Ya ahorita voy a cortar esta parte en donde les mandan una semblanza de mi trayectoria laboral, ¿verdad? Estuve trabajando muchos años en el Tribunal Superior de Justicia, después estuve en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces fue un tema muy interesante, ¿verdad? En la parte jurisdiccional, ¿no? En, el último cargo que tuve fue como directora de amparos en materia penal y administrativa, que por cierto vamos a ver este mecanismo jurisdiccional que nos va a permitir precisamente contra cualquier acto de autoridad que viole nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Nuestras garantías. Entonces, pues también tengo experiencia en la parte docente, me gusta mucho la docencia, creo que yo nací desde chiquita, me encantaba estar como docente, entonces es una parte que la traigo muy, muy arraigada y que me encanta porque siento yo que realmente aprende uno más. Yo siempre digo, los maestros aprendemos más de los alumnos que a veces los alumnos de los maestros, ¿no? Entonces esto nos va a enriquecer muchísimo. Bueno, pues como en todas relaciones, en todas las instituciones, pues hay acuerdos, ¿verdad? En el aula. Entonces, pues ya nada más poner sus teléfonos en modo de silencio, ¿verdad? Tratar de estar estas 2 horas que se nos van a ir bien rápido, van a ver ustedes, mantenerse pues muy atentos. Me gusta mucho que participen, ¿no? Porque eso enriquece muchísimo las sesiones. Entonces, pues va a ser muy interesante. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o alguna opinión, me encantaría escucharlos, ¿verdad? Ustedes nada más alzan su manita y de alguna manera pues vamos a poder participar, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante mantener una buena participación en todos los asistentes. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver esta sesión? Antes de entrar que ustedes conozcan estos mecanismos que tenemos de protección y de garantía de los derechos humanos,
es muy importante tener una base, recordar seguramente en sus clases que tuvieron ustedes en derechos humanos, recordar un poquito la fundamentación de estos derechos humanos, ¿verdad? Conocer precisamente las últimas reformas que hubieron el año pasado, en el 2024, algunos temas que fueron muy importantes en cuanto los mecanismos de jurisdiccionales, sobre todo pues en materia de amparo, en materia de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que eso nos va a servir muchísimo a nosotros para plantear una situación, ¿verdad?, de violación o cuando una ley, ¿verdad?, una ley federal invade, ¿verdad?, la competencia de una ley local, de un estado, y que eso traiga como consecuencia una violación de derechos humanos. Entonces, pues tenemos los mecanismos. Pero para ello, pues tenemos que recordar, ¿verdad?, nuestros principios rectores, los deberes y obligaciones que tiene cualquier autoridad, ¿verdad?, federal, municipal o estatal, o inclusive los particulares pueden ser provocadores de algún acto violatorio de derechos humanos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Yo en alguna universidad tuvimos un tema el año pasado de que no le dieron aceptación a un joven en la universidad porque estaba tatuado. Entonces, claro, el chico, ¿verdad? Se fue, obviamente ocupó sus medios de defensa, se fue al amparo, ¿verdad? Y entonces a través del amparo pudieron darle oportunidad a este muchacho a que ingresara a una universidad. Entonces, fíjese qué tan importante es para nosotros conocer estos mecanismos. Entonces, nuestro objetivo importante es que obviamente comprenderán la importancia que tienen los derechos humanos en la vida de las personas, ¿verdad? Así como conocer estos sistemas de protección, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, que nos protegen para cualquier acto que sea violatorio de estos derechos fundamentales. Y eso lo vamos a ver tanto a nivel nacional como pues en el ámbito nacional, ¿verdad? Tenemos precisamente el Sistema Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. Fíjense, estas tres instituciones muy importantes que nos van a servir, ¿verdad?, para poder plantear una controversia cuando el Estado o las autoridades de un Estado lleguen a ser violatorios de un acto en contra de una persona. Esto va a ser nuestro objetivo. Y nuestra pregunta para iniciar, a ver, ustedes seguramente me gustaría escucharlos. ¿Para qué nos sirven conocer los derechos humanos? ¿No? ¿Qué tan importante es que un ciudadano, ¿verdad? Cualquier ciudadano conozca los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución y demás leyes que están involucradas y que tienen mucha relación. ¿Para qué creen que es importante? A ver, ¿quién me puede por ahí decir algún comentario? Me gustaría escucharlo. Sí, Oliver, adelante. Muchas gracias, profesora. Mucho gusto. Yo Mucho pienso que gusto. para tener una interpretación más amplia de los derechos fundamentales que tenemos todos Ujú, y ujú. que a veces a nivel local pudieran no verse tan representados, pero por medio de jurisprudencias nacionales e internacionales se pueden proteger en un rango más amplio. Exactamente. Muy bien, muy bien. Osvaldo, ¿tú qué piensas en relación a esto? Hola, doctora. Hola, Mucho gusto de conocerla. No había tenido el gusto de tomar clase con usted. Eh, encantada, encantada de la vida de estar aquí. Soy Felicito. maestra, todavía no tengo doctorado. Ah, la Soy felicito maestra. porque, la felicito por, bueno, le digo porque yo también estoy en el doctorado y muchos me dicen, doctor, Muy bien. de hambre, pero la felicito porque no muchos dan este tipo de temas, maestra. Ujú, ujú. Veo, somos 4, pero creo que somos inscritos 7. Está muy bien. Cómo es posible que en un tema que Tan es importante. base, que es base, estemos inscritos 4 o 5 y veo en otros institutos, etapa intermedia o etapa inicial, y ahí van 300 Bueno, 400 conectados. Osvaldo, Y también es muy importante, eso no, también es sí, muy importante. Hay muchos que se dedican definitivamente, al procesal penal. Sí, 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 doctora, pero esto es la base. es la base, claro, cualquiera. Doctora, se lo juro, he debatido en audiencias derechos humanos y aunque el juez no me lo concede, no se preocupe, me voy al juicio de amparo.
y allá Exacto, gano, exacto. allá Así gano. es. Entonces, Ahí, ¿verdad? yo Ujú. la felicito porque No, pues al contrario, el él, colegio superior siempre muy inquieto y muy interesado en estos temas y más ahorita como, oye, es, con tanta reforma, ¿verdad? son Ujú. una chulada, doctora. A los compañeros, Ah, felicidades sí, porque sí, sí, somos sí. pocos, mire, somos 4 o 5 los que estamos conectados en temas. Para mí, el más Ah, importante, porque la ley suprema ahí contempla todo. claro, 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 Y de ahí exactamente. Qué partimos a las bueno. 10, exacto, pero bueno, porque es, Perfecto, sí. perdón esta charla, pero es que me fascinan los derechos humanos. No tiene una idea, Enriquecedores. no tiene una idea, incluso Claro, estoy haciendo un artículo doctoral sí, precisamente sobre urge una reforma necesaria o reforma necesaria al artículo 123 apartado B, fracción 13, que habla sobre los derechos de los policías, ministerios públicos, etcétera. Pero ¿por qué es por qué es importante conocer nuestros derechos, doctora? Le voy a decir ujú. doctora porque pues Ah, no, muchas gracias. trabajo le ha costado y creo que es digno de decirle así, doctora. ¿Por No, qué? no, pero vamos a ser sinceros, ¿verdad? Tengo maestría. Pero nos ha costado, Pero, doctora. sí, no. Bueno, Ay, muchas gracias, de todos modos, sí. Ujú. por qué es importante? Sí, ¿por qué es tan importante conocerlos, la verdad? ¿Por qué es Y no nada importante más a conocer? nuestro nivel, ¿eh? No a nivel licenciatura, no, no, no. Claro, claro. En la Deberíamos mañana una cascada, pero no para arriba, sino para En la mañana abajo. compré un libro en de Juris, no me acuerdo, compré un libro y venía un, un, de los que son apartadores, no sé cómo se llama, Ujú. este, y venía una frasecita del por qué la importancia, le iba a tomar foto porque me gustó mucho cada que paso por el libro y veo la frase, es el por qué saber y conocer nuestros derechos. Claro, claro. De ahí, ¿verdad? ¿Qué tan importante es? Hablando de las frases, fíjese que eh, preguntaron, ¿será una utopía? ¿Será una realidad? No, 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 es una realidad. Dependiendo de lo bueno del abogado que te represente. Eso, ¿verdad? Pienso yo. Ajá. Fíjate qué tan importante es. Por eso es tan importante que estemos aquí en estos cursos de actualización, de crítica, de análisis, porque a eso, ¿no? El abogado tiene que ser muy crítico hoy en día, ¿no? Tiene que cambiar ese paradigma que teníamos hace unos años, inclusive desde el año pasado, ¿no? El maestro debe ya influir a sus alumnos para el análisis, la crítica, ¿no? La propuesta, ¿no? Eso es muy importante. Hablando de mensajes, me encontré hoy precisamente leyendo estas redes, pues redes sociales, como que le llaman X, anteriormente Twitter, de un abogado muy certero. Fíjense lo importante que decía. Dice, ahora en día, enseñar el derecho en México, en este momento, no nada más es transmitir el código, ¿no? Pues claro, es obvio, ¿verdad? Que tenemos que conocer los fundamentos para poder litigar, para poder trabajar en el gobierno. Eso es obvio. Pero más allá, fíjese, me llamó mucha atención que debemos formar abogados en medio de un Estado ahorita de derecho debilitado. ¿Por qué? Por estas reformas constitucionales que de alguna manera pues, lo vamos a resentir. Maestros, litigantes, abogados, ¿no? Hubo reformas al juicio de amparo, por ejemplo, tratándose de las suspensiones. Qué tan importante es detener, ¿no? Que la autoridad no continúe, ¿no? De las acciones de inconstitucionalidad o las controversias, ¿verdad? Que van en contra precisamente de cualquier reforma que se, que la Constitución. Fíjense qué tan importante. ¿Estaríamos regresándonos a la progresividad de los derechos humanos con eso? Habíamos hecho, a partir del 2011, seguramente ustedes han de conocer, hubo reformas, lo importante de los derechos humanos, reformas importantísimas. Y con las reformas que hubo el año pasado, pues hubo algún retroceso, cuando ya habíamos avanzado en el tema de las suspensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué es lo que estamos aquí, qué es lo que queremos los presentes? Precisamente, ¿verdad? Que conozcan precisamente
el tema, como dice Osvaldo, tan importante para poder defendernos, ¿verdad? Ojalá, como decía, ojalá que no caigamos en algún tema, pero no falta alguien que nos diga, ¿qué sabe usted? Fíjese que mi hija, que mi pariente, mi vecino. Entonces, me llamó mucho la atención este mensaje, porque precisamente a eso estamos, ¿verdad? Tenemos que formar abogados críticos, analistas, ¿no? Eso es lo importante, con profundo conocimiento de las leyes, de los temas tan actuales. Entonces, soy maestra también del Ceneval, que es aquí ya Centro de Evaluación para Jóvenes, ¿no? A niveles que quieren titularse, ¿no? Y entonces en una de las preguntas que yo le hacía a un compañero que estaba presentándose como aspirante ya para sustentante para poder recibir su título, yo nada más le hacía una pregunta, oye, ¿cuáles fueron las reformas constitucionales de 2024? Un chico que trabaja en un despacho, su especialidad era materia civil y mercantil, y no supo contestar. Me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces digo, ya era litigante, ya estaba en un despacho. Entonces, no, eso es tan importante, ¿verdad? Estar muy actualizado, ¿no? Esta información la tenemos siempre en los medios de comunicación constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es? ¿No? Por eso el colegio el superior pues por el mío propio estábamos muy interesados en este tema. ¿Y les gustó? Sobre todo esta parte del litigio, ¿no? Que es lo que nos llama la atención. Bueno, pues bien, entonces vamos a comprender, en esta sesión, pues vamos a dar una repasada a lo que seguramente ustedes ya tienen conocimiento para que la próxima sesión veamos un temas bien bonitos, sobre todo, quiénes son los titulares de los derechos humanos, ¿no? Personas físicas, personas jurídicas, personas vulnerables, los defensores de los derechos humanos que tanto atacan, los comunican con las personas de periodismo, los que comunican, las víctimas del delito. Y otras personas que también están sujetas. Entonces eso lo vamos a ver ya en las próximas sesiones, ¿no? Pero por lo pronto hoy vamos a empezar a ver esta parte que seguramente ustedes de alguna manera ya lo conocen. ¿Cuáles son sus fundamentos, los más importantes? Nuestra constitución política. ¿Estamos de acuerdo? El artículo primero constitucional, que fue realmente las reformas más importantes del 2011, que habla de los derechos humanos. Y de las garantías. A veces hay estudiantes que no distinguen entre un derecho humano y una garantía. Fíjese qué tan importante es las garantías, aquellos mecanismos que tenemos para defendernos. Eso es lo importante. Entonces, poder diferenciarlos nos hace diferentes. Hubo precisamente reformas, ustedes han de saber que hubo reformas constitucionales el año pasado, en el 2024, que después vamos a ver ya cuando entremos en los mecanismos jurisdiccionales. Las más importantes que hubo fue el control constitucional, el juicio de amparo, ¿verdad? Las controversias constitucionales que hubo, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y pues otros temas como por ejemplo la prisión preventiva oficiosa, hubo cambios también, ¿no? Y una serie de derechos que todavía que aumentaron y aclararon, ¿verdad? Entonces, para esto, este es nuestro fundamento importante, ¿no? ¿Qué hubo? Pues se modificaron el primero constitucional, el 103, el 105 y el 107. Les menciono estos artículos porque son los que nos van a dar la puerta para precisamente conocer de la inimpugnabilidad de las adiciones a las reformas que hace la Constitución. Por eso yo me pregunto, ¿con esta reforma no estaremos regresándonos? Cuando uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad. ¿Cómo ven ustedes? Inclusive, ¿verdad? En este tipo de reformas, pues obviamente también se restringió, ¿verdad? El de pro persona, ¿verdad? En donde precisamente permite los avances y protección de los derechos humanos, ¿verdad? Y que cualquier autoridad
¿verdad? Cualquier disposición, cualquier órgano jurisdiccional tiene que ver qué es lo mejor para esa persona. Ahorita después vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, en resumen, le digo estos 3 temas que los vamos a ver después en la sesión con más calma, ¿verdad? Sobre todo esas reformas, en qué consistieron y en qué nos pueden afectar a nuestros conocimientos de los derechos humanos. Ahorita, por lo pronto, se los dejo nada más como un antecedente, ¿verdad? No pasa desapercibido. Después ya en las sesiones posteriores, seguramente en la tercera sesión que tengamos, vamos a ver precisamente con más detalle estos temas. ¿Verdad? Estas reformas fue la improcedencia del juicio de amparo, ¿verdad? Como les comentaba, que no procede el juicio contra adiciones y reformas a la Constitución Federal. Limitaciones de los efectos generales, es decir, que tratándose de esta materia no va a haber suspensiones, no se podrá ver suspensiones. Y pues las improcedencia de controversias y acciones inconstitucionales, ¿verdad? En donde precisamente estas vías no podrán ser utilizadas, sobre todo, pues para impugnar las reformas a una constitución. Fíjense lo delicado que también es. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como abogados, como docentes, como litigantes, como servidores públicos, conozcamos qué podemos hacer, ¿verdad? Para enfrentarnos. Muy bien. Están también como fundamentos, ustedes seguramente los conocen, los tratados internacionales en los que una vez que México ratifique se convierte como parte importante de nuestra Constitución y obligatorios para todos, ¿verdad? Ya dice nuestro artículo 135, si no ustedes lo dan a tener, ¿verdad? Constitucional. ¿Qué dice el 135? 133, perdón. ¿Qué calidad tienen los tratados? Pues ustedes lo saben, a nivel, ¿no? Dice, 133, esta Constitución, las leyes del Congreso, y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren por el presidente con aprobación del Senado, serán la suprema, ley suprema de toda la Unión. Entonces, qué importante, ¿no? ¿Cuántas veces un tratado internacional protege más al individuo que una ley nacional? Los juzgadores tienen que hacerlo, aplicarlo, porque pues es ley suprema, ¿no? Me ha pasado en mis casos, sobre todo en materia penal, hablando de materia penal. Entonces, el rango que tienen esos tratados, si protege, se aplica. Entonces, estos algunos tratados internacionales que muy a menudo los encontramos, sobre todo entre los jueces, en el juicio de amparo, ¿verdad? La Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño. Digo, estos son algunos que tenemos un fin de tratados internacionales. Estos son fundamentos, este es nuestro fundamento de derechos humanos. Tenemos también la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿no? ¿A qué le llaman bloque de constitucionalidad? Pues precisamente, ¿qué incluye lo que dice el 133? La Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. La interpretación pro persona. Siempre debe aplicarse este principio, junto que los demás, vamos a ver los principios de los derechos humanos, lo que más favorezca a la persona. Fíjese qué importante. Leyes secundarias tenemos, ¿verdad? En donde estas leyes desarrollan temas de derechos humanos como el derecho, como la ley de víctimas, como la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las últimas reformas que hubo en la ley federal de trabajo sobre cualquier acto discriminatorio, la ley general de salud, que a cualquier persona se le debe atender, sin discriminación de raza, sexo, condición, inclinación sexual, nada. El Código Penal Federal también ahora se constituye un delito.
en caso de actos discriminatorios. Fíjense, estas son algunas de las leyes secundarias que en donde los derechos humanos han precisamente, afortunadamente, ¿verdad? Han podido incursionar. Y así tenemos una serie de leyes, ¿no? Ahora estaba yo leyendo, ¿no? En atención precisamente, pues, a las víctimas, ¿no? Que vamos a conocer el tipo de víctimas que tenemos, ¿no? ¿No? El reconocimiento también que hubo anteriormente de la ley para el reconocimiento y atención de las personas de este grupo vulnerable LGBTTI de la Ciudad de México. Ahí también están incursionando, obviamente, los derechos humanos, ¿no? Entonces, cada ley, ahora con estas modificaciones y lo que ha traído los derechos humanos, casi la mayoría de las están afortunadamente, ¿no? Incrustados estos derechos fundamentales, ¿eh? Los principios filosóficos que también acostumbramos los juzgadores o los que se dedican a la administración de justicia: dignidad humana, igualdad, libertad y justicia. No constantemente estamos hablando de la dignidad humana en temas, por ejemplo. Ahorita les voy a platicar un ejemplo que les voy a dar de una persona, una mujer, una chica que quería pues el reconocimiento de paternidad y para ello pues tenía que haber solicitado una prueba. La persona que ella consideraba que era su progenitor, ¿verdad? Se negó, fíjense, se negó a hacérsela. Entonces, bajo el principio de dignidad humana y bajo el principio de pro persona, llegó el asunto a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le dio la razón a ella. Que ese principio, ¿verdad? De poder conocer tu progenitor y como consecuencia poder pedir alimentos, ¿verdad? Era más importante que la afectación que el padre en este caso, pues se negaba a hacerse, ¿no? Entonces, los voy a comentar. Muy interesante, por cierto. Bueno, ¿ustedes saben qué diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías? A ver, Osvaldo. Sí, doctora, mire, los derechos humanos son los que son inherentes al hombre, ¿no? La vida, la libertad. Y, por ejemplo, los derechos fundamentales, es que muchos se confunden, muchos me dicen, no, es que Sí, un derecho lo fundamental, mismo. y el Ajá. derecho fundamental, pues, es el derecho a la educación, un ejemplo. Y las garantías individuales son esos mecanismos, o lo que le llamamos de mecanismos de control constitucional, juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Con eso hacemos valer nuestros derechos, tanto humanos como fundamentales. Gracias. Exactamente, muy bien, exactamente. Tú le preguntas inclusive a abogados que están trabajando, estuve trabajando en los juzgados, y no podían identificar, ¿no? Que es que era un derecho humano, como dice Osvaldo, y un derecho fundamental, ¿no? Y su diferencia con las garantías, que son pues, aquellos mecanismos. Bueno, pues los derechos humanos y los derechos fundamentales pues, se refieren a los derechos que tiene una persona desde el momento en que nace, ¿ok? Están inherentes a esa persona, con independencia pues de nacionalidad, de condición social, religión, idioma, o cualquier condición, cualquiera. Aquí entran cualquiera. Cualquier condición, aquel chico que tiene tatuajes, cualquier condición, aquella persona o cualquier niño que no, por problema de sus capacidades diferentes o especiales, no lo aceptan en una escuela, por ejemplo, ¿no? Así, cualquier circunstancia que pudiera ser vulnerable. Entonces, varían, obviamente estos derechos fundamentales varían desde la vida, ¿verdad? Al trabajo, la salud y la libertad. Esos son, ¿no? Los derechos humanos que todo el mundo tiene. Sin embargo, la diferencia estriba, precisamente como dice Osvaldo, en que estos derechos, al incorporarse, al estar dentro de un documento, de una norma, de una constitución, entonces ya adquieren esa calidad de derechos fundamentales que nos permite precisamente que, pues, solicitar su garantía y su protección. Entonces, esa es la diferencia particularmente entre un derecho y un derecho fundamental.
Ujú. Los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, estos son algunos, ¿no? El de la libertad de expresión, de la integridad física, ¿no? Actos de trato, de no discriminación, igualdad, ¿no? Estos son nuestros derechos fundamentales que están en nuestros 29 artículos de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, como dice, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí, efectivamente, su tratamiento de esos derechos fundamentales a derechos humanos dista, sobre todo, ¿en qué documento están? Ujú. Los más importantes, a ver si alcanzan ustedes a ver. ¿Si alcanza a ver la presentación? Sí. Sí, qué bueno. Lo más importante es pues que el derecho fundamental está reconocido, ¿verdad? Explícita o implícitamente en nuestra Constitución. Y el derecho humano, pues en cualquier otro tratado internacional, ¿no? El derechos humanos, pues obviamente exige el cumplimiento de leyes del Estado, mientras que los derechos humanos puede ser exigir el cumplimiento, ¿verdad?, de cualquier tratado internacional. Los derechos fundamentales se aplican a nacionales y extranjeros dentro de nuestro territorio. El derecho humano a la universalidad de persona va más allá, ¿verdad? Al tratarse de derechos fundamentales, pues tenemos los mecanismos de tutela, tanto a nivel nacional como también, en un momento dado, a nivel internacional. Ya les dije, ¿no? Todos estos mecanismos internacionales que vamos a conocer, ¿no?, en próximas sesiones, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene esta parte muy, muy importante, ¿no? Como paralelos, por decirlo así, ¿no? El término, como les comentaba, pues viene en nuestro artículo primero constitucional, en donde en el título que dice de los derechos humanos y sus garantías. Esos derechos humanos pues, están plasmados en nuestra Constitución, se convierten en derechos fundamentales y las garantías pues, son los medios, mecanismos con los que cuenta para hacer valer esos derechos. Por lo tanto, pues obviamente es muy necesario, ¿verdad?, conocer y precisar, ¿verdad?, que las garantías pues, son esos mecanismos que proporciona la misma Constitución pues, para hacer efectivos sus derechos humanos. ¿Sí? Eso es un tema muy importante. ¿Cómo se garantizan? Pues a través de estos medios de control que la misma Constitución nos proporciona. A nivel nacional, pues tenemos los jurisdiccionales, ahí está el amparo. Esos son nuestros medios de control, ¿verdad? La acción inconstitucional, las controversias. Y los no jurisdiccionales, pues ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos Federal, la estatal, ¿no? Ahí está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también lo vamos a ver, ¿verdad? Y los mecanismos sociales, ahí está la protesta. ¿Qué hacemos cuando ahorita no hay medicinas para los niñitos que tienen cáncer? No lo hacemos a través de la protesta para que las autoridades nos escuchen y tomen medidas, acciones. Muy interesantes esas opciones extrajudiciales y sociales. Exactamente. No Profesor, hubo. está un poquito desfasada la diapositiva. No se alcanza a apreciar el título de... ese no. Perdón. Nada más era, ajá. Así. Creo que se alcanza a ver esta parte, sí. Sí, sí, muy Perfecto. bien. Ajá, sí. Gracias. Fíjense que, y eso también lo vamos a ver, que el mecanismo de protesta, que le llaman mecanismos sociales. Eso también es una forma de medio de control, ¿verdad? En donde exigir. No tenemos derecho a la salud, nuestros niños tenemos derecho a la salud, sin condición, ¿no? Entonces, lo que pasó hace el domingo pasado, que hubo manifestación y que, pues, no porque perteneces a algún partido, no, la única idea era que hacer una manifestación para que hacer efectivo el derecho a la salud, que como una garantía, no como una manera para poder que se les dé. Esa era la idea, ¿no? Y así con otras manifestaciones de, por ejemplo, esas comunidades LGBT, ¿no? Que hacen también sus reclamos a través. Sí, dime, Osvaldo, perdón. Maestra, una preguntota. ¿Está
bien interesante el contenido de sus diapositivas. ¿Nos las irá a compartir, maestra? Sí, Ah, sí, perfecto, sí, 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 perfecto, sí. El perfecto, colegio tiene perfecto, la ok, la idea de que cada perfecto, presentación, para que ok. ustedes, me interesa más que participen, tomen notas, ¿no? Que esto lo vamos a compartir, ¿no? Lo tiene la maestra, le voy a decir a la maestra Silva que lo tenga para que ustedes lo pueden tener, ¿sí? Ujú. Ok, Muy bien. ok, maestra, muchas gracias, gracias, gracias. No, no, al contrario, ¿sí? Y vamos a ver ya en las sesiones que vienen, verá los temas, sobre todo la función que tiene ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que es tan importante, pues es nuestro mecanismo administrativo, no jurisdiccional, ¿no? Es una autoridad que viene del Ejecutivo y que podría darnos más un freno, un control, ¿verdad? Para poder cualquier violación, ¿no? Esto es lo que sería lo ideal, ¿no? Que esta comisión que surge precisamente de muchos movimientos, ¿verdad? Ideal como para poder llevar un control. Sí, dime, ¿alguna pregunta, Oliver? No. No, profesora, pero ya que me dio la voz, Sí, sí, sí. estoy muy sorprendido por estos comentarios que nos está haciendo. Yo pertenezco a una asociación de padres obstruidos que estamos buscando los derechos de la paternidad y el involucramiento en la vida de nuestros hijos. Entonces, Exacto. muchas interpretaciones de la ley, a veces locales, son Ujú. muy basadas en estereotipos. Entonces, estamos viendo la Estereotipos, necesidad. exacto. Ujú, Estamos viendo la necesidad de respaldarlos precisamente en estos tratados internacionales en favor de derechos de infancia y sobre ujú. todo en la evidencia científica que parece que estamos desfasados. El Poder Judicial no está consciente de lo que realmente es para el interés de los niños en el sentido de poder tener ambos a su mamá y su papá. Exacto. Entonces, nosotros básicamente somos como 200 nada más en la ciudad de Monterrey y Ujú, probablemente arriba de 1000 en 21 estados de la República, pero no ujú. sabemos qué dirección darle a nuestra organización en función de un cambio legislativo. Entonces nos cae de perlas esta información. Le agradecemos. Súper. Ujú. Vamos a profundizar en las subsecuentes, qué es lo que realmente es el meollo de nuestro curso, ¿no? Nada más que quería yo darles un recordatorio por dónde vamos a transitar, ¿no? Pero aquí en estos medios de control vamos a conocer, de verdad vamos a profundizar un poquito. Y si esto sirve para su vida diaria, para su trabajo diario, híjole, yo me doy por súper bien servida y feliz. Está ¿Mm? perfecto. Le agradecemos Ya. mucho. Y cualquier, por favor, pregunta, duda, si en ese momento no lo conocemos, lo investigamos para que la siguiente sesión podamos resolverlo, ¿sí? La cosa es que no se Muchísimas queden gracias. ustedes con esta duda. Ujú. Muchas Bueno, gracias. y entonces, pues, obviamente, un ejemplo, ya se los voy a comentar, ¿no? En el sistema jurídico, pues, encontramos a un individuo que posee ciertos derechos subjetivos, ajá, y obviamente, pues están protegidos bajo mecanismos. Por ejemplo, tenemos el derecho de la propiedad. Ujú. Se ve vulnerable por algunos actos. ¿Qué mecanismo tenemos? Pues a través de una acción civil, ¿no? Nos vamos ante un juez civil, ya vemos si puede ser un juez civil de proceso escrito o un juez dependiendo de proceso oral. Así, por ejemplo, estos son los mecanismos, por ejemplo, jurisdiccionales. Ujú. Cuando ese mismo derecho de propiedad está poseído por algún grupo delincuencial, tenemos protección. ¿Qué medio sería? Pues nos vamos a la vía penal. Ujú. Ahí está la extinción de dominio, ¿no? La ley de extinción de dominio, ¿no? Entonces, o bien, cuando esa propiedad se ve afectada, no la expropian por utilidad pública, por interés social. No tenemos también el mecanismo, nos vamos a los tribunales administrativos para poder llevar a cabo precisamente hacer valer esta garantía. Y así, si nos vamos en cada uno de los temas, tenemos mecanismos de materia jurisdiccional. Eso es las garantías. Estos mecanismos que tenemos, ya dijimos, puede ser no jurisdiccional o jurisdiccional, y hay otros que lo vamos a ver después. Ujú. Entonces, este ejemplo, pues, no cabe duda de que nos precisa precisamente, nos se aclara, ¿verdad? Estas garantías que tenemos y que la misma Constitución no lo da. Ujú. Entonces, obviamente, pues, aquí es muy importante, ¿verdad? Como dice este maestro Carbonell, que seguramente tiene varios libros
y se dedica mucho al tema de derechos humanos, ¿verdad? Resume que dice pues que las garantías individuales o llamadas garantías constitucionales son un conjunto de declaraciones, medios, recursos con los cuales, ¿verdad?, aseguran que los individuos sigamos disfrutando estos derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Me parece como muy claro. Muy bien. Entonces, lo que nos queda claro que no hay que confundir derechos humanos, derechos fundamentales y nuestras garantías que tenemos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué obligaciones en este caso tiene el Estado, qué obligaciones, qué deberes tiene el Estado precisamente en relación al respeto, ¿verdad? A la promoción, ¿verdad? A garantizarlos. El Estado tiene pues varias obligaciones generales y específicas. Ahorita las vamos a ver. Obviamente, a partir de la reforma del 2011, ¿verdad? Se incorporan en el artículo primero constitucional 4 principios muy importantes de los derechos humanos: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Fíjense, las autoridades hoy en día estarán cumpliendo estos principios que están en la Constitución. Están ahí, tú ves tu artículo primero, ¿verdad? Aquí tengo una Constitución y ahí están estos principios. Entonces, estaremos cumpliendo cualquier autoridad ¿verdad? Estos principios. Sería cosa de analizar, ¿verdad? Pero el artículo primero constitucional así te habla, segundo, tercer párrafo. ¿Qué te dice? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahorita vamos a ver, estas son las obligaciones que tiene. De conformidad con los principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de los derechos humanos. ¿Qué pasa con nuestras víctimas? ¿Estará cumpliendo el Estado la reparación y la restitución? Porque esa reparación, vamos a estudiar después, implica muchas acciones. Si está en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, aquí están nuestros principios ahí y las obligaciones del Estado. Fíjense qué importante. Entonces, vamos a ver precisamente cada uno de ellos para que ustedes recuerden, ¿verdad? Y lo tengan súper claro para cualquier situación que vamos a necesitar ocuparlos, ¿verdad? Obviamente, estos se encuentran, obviamente, en que todas las autoridades tienen que observar estos principios que rigen. Todas. A los 3 niveles: federal, estatal, municipal. Inclusive cualquier cualquier acto de particular que se asemeje a un acto de autoridad, también. El principio de universalidad, ¿qué significará? Pues que todas las personas somos titulares de los derechos humanos, ¿no? Están muy relacionados con el principio de no discriminación y de igualdad. Claro que tendrá que ver cada uno sus circunstancias, cada uno, cómo vamos a aplicar este principio. No porque se vean sus circunstancias vamos a dejar o vamos a excluirlo, no. Pero el juzgador, en el tema del juzgador, que es ¿no? Es el que tiene que valorar cada estas necesidades y circunstancias de cada persona que solicite. Por ejemplo, la discriminación en el empleo. El juzgador tiene que ver si obviamente rechazan a un candidato por su aspecto, raza, género, edad y discapacidad. ¿No? No podríamos solicitar ante las autoridades laborales, ¿no? ¿Qué? Y lo hemos visto, sobre todo en despachos. Me tocó el tema de un despacho de aquí de la Ciudad de México, en Polanco, si conocen ustedes la zona, ¿no? Una zona exclusiva, ¿no? En donde un chico tenía en su mano un tatuaje que decía mal.
Así estaba tatuado el chico, con esas palabras, mal. Entonces, un muchacho muy estudioso de universidad pública, pero con muy buen promedio, y solicita empleo. Ya había tenido su licenciatura. Y entonces el despacho originalmente lo acepta. Nunca le pusieron ninguna condición, ninguna nada. Hace sus exámenes en el despacho, pasa muy bien los exámenes de conocimientos, ¿verdad? Y lo aceptan en el despacho. A la semana, esa semana que estuvo el muchacho muy atento, cumpliendo con sus pues, encomiendas que le hacía los abogados, y a la semana siguiente para la siguiente semana, el titular del despacho tiene una reunión con este abogado, ¿verdad? Y le ve su mano que tenía la palabra mal. Ujú. Entonces pide a recursos humanos y le dice, no, a recursos, los recursos, estos recursos, ¿cómo se llama? Que seca la parte administrativa, ¿no? Le dice, oye, yo no puedo tener un abogado, ¿verdad? Que tenga en su mano tatuado la palabra mal. ¿Qué significa esto? ¿Qué van a decir qué van a decir pues, mis clientes? Y le piden, pues, que cesa su relación laboral y le piden que se retire. Así. ¿No tendrá que ver con el principio precisamente de no discriminación? Obviamente. ¿No era un despacho particular? Ujú. Y así, si nos vamos viendo cada uno de los ejemplos, el impedir a niños que tienen discapacidades o necesidades educativas, hay escuelas que no los aceptan. Ujú. El de acceso a ciertos servicios, de estos restaurantes, establecimientos recreativos, en donde ven la figura, la forma que tiene un chico o una chica por sus condiciones, no los aceptan, sí, no los reciben. Y así, la discriminación social, que es un tema muy fuerte hoy en día, ahora por las redes sociales y por serie de medios, no hemos tenido burlas, ¿no? De niños y de niñas, de gente mayor. Ujú. Entonces, estos temas no tienen que ver con el principio de universalidad. ¿Por qué tenemos que? No es para todos los derechos humanos. ¿Por qué tenemos que discriminar? Ujú. Entonces, tiene mucho que ver este principio con la igualdad y no discriminación. ¿Cuál es el principio de interdependencia? Indivisibilidad. Es decir, que los derechos humanos están vinculados unos con otros entre sí. Ahí está, vimos el de discriminación e igualdad. Ujú. Los derechos humanos no pueden separarse ni tampoco fragmentarse. Ningún juzgador podría hacer eso. Ujú. Osvaldo, ¿querías preguntar alguna cosa? Sí, maestra. Híjole, Adelante. estos dos, aunque pueden ser muy similares, no sea mala. Creo que siempre, ese sí ha sido siempre mi, mi talón de Aquiles. No, no logro entender la diferencia entre cada uno, aunque pudieran parecer, maestra, similares, Ajá. muy Ujú. iguales, pero hay una partecita que no me queda aún todavía a estas alturas del partido, no me queda Ujú. muy clara, A ver, maestra. permítame tantito, porque acá ¿Cree que tengo. pudiéramos, Sí, 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 sí. gracias. No sé si me Ujú. di a entender. Sí, sí, sí. Déjeme, aquí viene muy corta, pero a ver si en esta segunda, ¿no? Es decir, que deben entenderse en su conjunto, es decir, que no hay una jerarquía entre ellos, que todos son tan importantes y están vinculados entre sí. Por ejemplo, esta de indivisibilidad e interdependencia que están tan conectados, ¿verdad? Es decir, la indivisibilidad dice, implica adoptar una visión como muy integral. Ujú. Es decir, todos están unidos porque forman una sola construcción. Y la interdependencia establece relaciones recíprocas, todos están conectados. Estos principios deben entenderse en conjunto.
porque no hay una jerarquía entre ellos, como dice aquí. Es decir, son tan importantes unos y otros y están vinculados unos y otros. Si gusta anotar, tengo una contradicción de tesis para que usted la pueda consultar, ¿verdad? Si gusta, contradicción de tesis, la 130, diagonal 124, ajá. El amparo directo en revisión es el 1118, diagonal 216, 2016 seguramente, y la acción de inconstitucionalidad 6, diagonal 2017, que le pueden dar un poco más de explicitez sobre todo. Me parece que los dos no se pueden como separar, me parece. Me parece que tienen que argumentarse de manera conjunta. Ahorita vamos a ver algunos precisamente en relación a estos principios, ¿no? Profesora, disculpe, ¿y el Sí, concepto de que no puedan fragmentarse, a qué se refiere? sí, es de cuenta que no podemos, en una situación, no podemos decir, ah, no, pues es que esta partecita es no Este derecho discriminatoria. humano sí y este derecho humano no. O sea, Y tienen que ser todos. ajá, y muy, como dice aquí, muy armónicos, de manera muy integral. Ahorita No, vamos a ver un ejemplo en perfecto. relación a estos principios para ver y cómo cómo se ponderan. Sí, Osvaldo, ¿me comentabas algo? Sí, rápido, nomás para verificar, es la Sí, contradicción de tesis 140, 140 o 130. 124. Diagonal, perdón, es contradicción de tesis 130, diagonal 124. Ajá. El Ok, amparo directo en revisión 1118, ajá, ¿correcto? ajá, Diagonal 2016, ok, no, perdón, 216 y acción de inconstitucionalidad 6, diagonal 2017. ok. 2017. Ahí nomás en la contradicción de tesis es 130 diagonal 124. Sí, así la tengo, a lo mejor, no sé si sería 2024, Yo creo, ajá, probablemente. Ajá, ok, yo creo perfecto. que sí. Gracias, gracias, Perdón, maestra. ¿eh? Ujú. Gracias, maestra. Entonces, pues deben de entenderse como dice aquí, en conjunto. No podemos decir, ay, es que no. Yo creo que sí, son como que a la vez tienen que estar obviamente como vinculados. Ujú. Y no pueden, como dice aquí, separarse, ¿verdad? O fragmentarse uno u otros. Ujú. ¿Qué sucede si un derecho humano entra en conflicto con otro? Puede ser. Osvaldo, ¿te suena? La ponderación de Robert Alexis. Exacto, la ponderación, que es un tema bien frecuente que se maneja mucho, que puede también en amparo sobre todo, ¿no? Se maneja mucho. Sí pueden usar un derecho fundamental y entonces, ¿qué va a suceder? Ahí está un principio, ¿verdad? ¿Y qué hacen los juzgadores? Ponderar. Actualmente es muy común precisamente en la doctrina y en la jurisprudencia hablar precisamente de un conflicto de derechos humanos. Es decir, que ese derecho fundamental entra en conflicto de otro. Otros doctrinarios dicen que no, que más bien es la forma en cómo se litiga el asunto. ¿Quién llega a convencer al juzgador, verdad, de esta? O la forma en que los litigantes lo manejan. ¿Qué piensan ustedes? Profesora, a mí nada más me surge una duda. ¿Qué elemento Sí, se considera para la ponderación? ¿Cuál ahorita. de los dos derechos sea más importante o que cause menos agravio? ¿En base a qué lo ponderan? Ah, exactamente. Esa es una función que hacen los juzgadores naturalmente, ¿verdad? ¿Cuál es un derecho que, por ejemplo, ahorita Por le voy a poner decir, derecho a la libre desarrollo de la personalidad de y la el derecho personalidad, por de ejemplo, ¿no? convivencia con la familia, por decir. Exactamente. ¿Cuál de los dos es en beneficio de la persona? Y ahí entra otro principio, el Ajá. de ¿Cuál gana? progreso. ¿El derecho de los papás de divorciarse de forma incausada o el derecho de los hijos a que De se los les tenga hijos un a la convenio a una convivencia convivencia? de los padres. Mm. Ese es su derecho.
un derecho de un menor a convivir, independientemente de las relaciones de padres. Si pudiéramos los padres separar esta parte, ¿Y por sería qué se deja para después? ¿Por qué no se le da prioridad a la convivencia y se ejecuta el divorcio sin tener salvaguardado ese derecho de los niños? hay que ver cada caso en especial. Muchas veces hay violencia, no digo que sea el caso. Muchas veces hay Porque la legislación, algunas cosas que impiden esa convivencia. Por eso el juzgador tiene que ser muy cuidado. Un juzgador en materia familiar tiene que tener una sensibilidad. Yo creo que son de las materias más difíciles que hay, hasta para litigar como para juzgar. sí, Porque entran, profesor, porque de veras, ¿eh? les dan el divorcio incausado inmediatamente sin salvaguardar el derecho a convivencia previo a autorizar el divorcio. Entonces ahí está desbalanceada esa ponderación. Esa ponderación, Les han exactamente. dado más peso a la libertad de personalidad que a la convivencia de los hijos. A la convivencia, exactamente. Y digo, el juzgador en ese sentido sí tiene que ser muy cauteloso. Si no hay Y nosotros violencia, de argumentarlo y no hay como temas, tal. ¿no? Que debería de salvaguardarse primero, ¿no? Es decir, independientemente de tu tema de divorcio que seguramente va a tener aquí, ¿no? Aquí el tema de visitas y convivencia es Tan importante para sencillo, ellos, ¿no? Y para ambos, no digo ellos, ambos, porque son tan derechos de sencillo los dos. ponerlo como un requisito. Oigan, ¿ya hicieron su convenio de convivencia entre sus hijos? Ah, entonces Como, todavía no se como, pueden divorciar. Así. así, ¿no? Digo, si no hay ningún agravante que afectara las relaciones, si es una pareja que digamos normal y una pareja que no tuviera temas de violencia Que no exista intrafamiliar o violencia, exacto, todo si eso. dejan, ¿verdad? Si no hay eso, Timo, y hay una buena relación en la convivencia, ¿no? En la pareja, entonces, ¿sabes qué? Primero, lo más importante, salvemos a las criaturitas, ¿no? A la convivencia que tienen estos niños adolescentes menores de edad y, ¿no? Primero, ¿no? Me agrada Independientemente de esa. su tema de divorcio, ¿no? Que va a Es, continuar, ¿no? Independientemente, pero aquí protegemos a nuestros niños y a los padres también eso como derecho, ¿no? Porque son derechos de ambos, ¿no? Ujú. concuerdo con esa visión, profesor. Yo digo que sí, le digo que la materia familiar, no sé, Osvaldo, si has alguna vez litigado materia familiar, pero es de las más difíciles, sinceramente, ¿verdad? Porque entre tantos temas, orgullos, egos, etc., y etc., ¿verdad? Entonces son de las que tienen mucho más. Inclusive, pues hay buscar otros medios, mecanismos que no sean jurisdicciones. Hoy está tan de moda y está tan actualizado el tema de la mediación, por ejemplo. Otra muy interesante, ponerles como obligación que vayan a clases de coparentalidad para que Ujú. pongan por delante los derechos de sus hijos. Si se van a divorciar, tienen que asistir a clases de coparentalidad positiva. Eso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Hoy sería como que el primer requisito, ¿verdad? Pero claro. para eso el juzgador tiene que tener mucho cuidado, sobre todo, ¿no? Mucho Y cuidado los en relación. abogados en Y los argumentarlos. abogados, claro, ahí está, ahí Por volvemos eso estamos con el aquí. tema. Pues estamos aquí para aprender, ¿verdad? Ujú. Los abogados, le digo que este tema de conflicto, no hay tema de conflicto de derechos humanos, sino la forma como se litiga. ¿Quién va a convencer? ¿Qué armas, no? Para convencer a los juzgadores, sobre todo en esta materia, ¿no? Materia familiar, ¿no? Ujú, ujú. Bien, ¿vamos bien? Vamos avanzando. Ujú. Bueno. Ejemplo, fíjense, aquí hablando de derecho de familia, ¿no? En el 2016 una mujer demanda a un hombre por el reconocimiento a su paternidad con respecto a ella, por lo cual, pues se pide en el juicio la prueba pericial de genética molecular, ¿no? Creo que le llaman el ADN, ¿no? Para tener acceso a los alimentos. Ella era menor. Ujú. Sin embargo, el padre, el demandado, se niega rotundamente a realizarse la prueba y considera que esto viola su derecho de intimidad y de secrecía sobre su información genética. Ahí estaban los dos derechos, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Qué resuelve el juzgador? Ujú. En este caso, en lo particular, entra en los principios o derechos fundamentales, ya que por un lado, pues está el derecho de la parte actora en conocer su identidad zoológica. Todo el mundo tiene derecho. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿De dónde? Es como importantísimo, ¿no? Y en su, pues es obviamente, y tener en este caso como consecuencia, pues tener derecho a alimentos, ujú, que en el fondo realmente era eso, ¿verdad?
Sin embargo, está el derecho del quejoso, en este caso del demandado, de mantener, su abogado desea mantener su secrecía, su identidad, ¿no? Fíjense, ahí están las dos posturas en donde en un momento dado se podría considerar que hubiera un conflicto de derechos humanos, ¿no? Ante la existencia de una, pues, coalición, conflicto, ¿verdad? Los integrantes de la entonces, bueno, hasta agosto, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debieron buscar la forma más conveniente de solucionar este conflicto. Es decir, las características de este caso, pues da cabida a un juicio que le llaman de ponderación, ¿sí? Ya que impide que estos derechos, pues, se apliquen de manera simultánea. En alguno se puede en un momento dado, no porque se fragmenten, ¿no? Como decíamos, sino entran en conflicto, en este caso, ¿no? Es decir, no se puede aplicar uno sin afectar el otro. ¿Qué es lo que hace el juzgador? ¿Qué es lo que tiene que valorar, como decía Oliver? Están los derechos del menor y están los derechos de secrecía de los padres o del padre. Obviamente, la Corte, ¿verdad? La Suprema Corte determina, ¿verdad? Pondera precisamente correctamente estos principios, dándole el derecho de los menores a conocer su identidad y permite que esa prueba se desahogue. Y para ellos era mucho más importante proteger la dignidad de los menores, ¿verdad? Que en un momento dado la identidad del padre. A eso resolvió la Corte. Entonces, obviamente está el derecho de los menores por encima de esa intimidad que él decía, ¿no? Fíjense qué tan importante es este juicio de ponderación. En algunos casos, pues, como decía Oliver, el caso, pues, obviamente tú tienes que valorar, ¿no? Como juzgador sobre todo, y como litigante o abogado, en este caso, dentro de ¿cuál es el derecho que, por decirlo más, pesa o tiene que tener, ¿verdad? Protección como son los menores. Fíjense qué importante, ¿no? ¿Qué valor tiene el derecho a convivir? Los Mucho padres. mayor, profesora, porque esos primeros años de vida determinan toda la salud mental de un ser humano. Y una Exacto, persona ya con su mentalidad madura no le puede aquejar tanto no desarrollar su libre personalidad exactamente. en ese tiempo de su vida. Es más prioritario la salud mental de alguien que va comenzando. Y que la función de los padres, tanto la mujer como el hombre, son importantísimos los dos, tanto la mujer como el hombre. Ujú. Por eso, ¿no? Tienen esas dos personalidades, ¿verdad? Por eso vamos construyendo, vamos formando a estos jovencitos, ¿no? ¿Ustedes son papás? Sí. Sí. ¿También, Osvaldo, tú eres padre? Sí. Ah, yo también. Entonces, claro, nos da esta parte que es tan importante. Los dos aportan beneficios para esa criaturita, y más hoy en día. Tienes, Y ya ¿no? lo, Ya Ujú. lo evidenció la comunidad científica, profesora, que cada uno de los papás, masculino o femenina, ofrecen un beneficio particular e intransferible. No se puede, por más que uno sea más, no puede compensar el otro. Ya No, lo no, está no. explicando la ciencia ya con estudios empíricos en mano. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que hace unos años era tan difícil. No importa que tu papá haya aquí o tu mamá, ¿no? Sí, claro que sí. Los dos fungimos y los dos tenemos características, ¿verdad? Hablamos obviamente de aquellos padres muy conscientes, muy preocupados por la educación, por la formación de sus valores, ¿no? Desde la formación de estos jovencitos que están pasando una época difícil en lo que estamos viviendo, ¿no? ¿No? Cuánto situaciones de discriminación no están recibiendo en las escuelas con sus demás compañeritos, ¿no?
Entonces tenemos que formar ahora otro tipo de seres humanos, ¿no? Ahora sí que como armarlos, por decirlo así, ¿no? Como si fuéramos, ¿no? Con capitas para que ellos puedan enfrentarse a su vida. Lo que a lo mejor a nosotros no nos tocó. Ustedes son más jóvenes que yo, pero pues en mi época no, era más difícil. Entonces ahora, qué tan importante la labor, y si fuéramos más conscientes de la labor de padres, ¿verdad? No hubiera tanta violencia, a lo mejor, ¿no? Ahorita, hace ratito que venía yo aquí a su casa, en el camino estaba escuchando una noticia de estos dos jovencitos en Nuevo León, en donde mataron a un perrito, no sé si lo escucharon. Lo mataron, jóvenes, adolescentes, no sé si son menores de edad, ¿no? Que lo torturaron y lo mataron al perrito. Entonces, más allá de que si fuera un perrito, no fuera un perrito, no, digo, el hecho es fuerte, ¿no? ¿Qué estamos formando? ¿Qué jóvenes, qué niños estamos formando que un inocente, un ser viviente, como le llaman ahora a los perritos, ser viviente les llaman, ¿no? Así. Y es de respetar, de respeto, ¿no? Entonces, digo, uy, yo ahorita que hubo modificaciones, ya quedó en la Constitución, sobre todo, los derechos de estos animalitos, y que se va a castigar con penas muy fuertes, la misma Constitución. Ya hay un párrafo, son de las reformas que hubo hace poco. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, estos jovencitos pues van a llegar al tutelar, ¿no? Ya no tutelar, perdón, al juez de justicia de adolescentes, porque ya no se llama justicia de adolescentes, pues a llevar un proceso, a lo mejor, seguramente si están menos de 12 años le van a tomar medidas, ¿verdad? De atención, de terapias, ¿no? Pero de todos modos duele, ¿no? Saber, son unos niños. ¿No? Entonces, fíjense qué tan importantes estos temas, ¿verdad? De derechos humanos, ¿no? Y conocerlos sobre todo. Entonces, bueno, obviamente, ujú, entonces, obviamente es muy importante que este juicio de ponderación, no nada más lo van a hacer los juzgadores. Si tú vas a litigar, también vas a tener que hacerlo para poder reclamar, oiga, señor juez, qué tan importante, ¿no? ¿Qué tan importantes son los derechos de los menores en relación a la intimidad de un individuo, ¿no? Alimentos, qué importante es, ¿no? Tener unos alimentos, educación y una serie de conceptos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Completamente de acuerdo. ¿Verdad? ¿Qué tan importante es, verdad? Por esto, estos cursos de derechos humanos tienen uno que tener mucha sensibilidad, ¿no? Para ver más allá, ¿verdad? Y poderla, como cascadita, si lo podemos hacer con la gente que tenemos a nuestro alrededor, uy, sería fabuloso, ¿no? Eso nos va empleando, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otro de los principios, el de progresividad. Es otro que ahí viene en la Constitución. Hemos avanzado en el 2011, avanzamos con nuestras reformas. Hubo un gran reconocimiento y protección de los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, regresar a estos avances, no estamos cumpliendo con nuestro principio de progresividad, ¿no? Y sobre todo, si ya avanzamos en algunos mecanismos también de garantías para poder protegerlos, eso también es el principio de progresividad. No regresar, no quitarnos instituciones, ¿no? Porque entonces estaríamos regresando. Cuando México había sido uno de los países que, con más propuestas, con una constitución y unas propuestas en derechos humanos, creo que de los más avanzados en América Latina. Y ahora, si nos quitan algunos mecanismos o formas para poder defender, ¿verdad? Nos preguntamos qué va a pasar, ¿no? Tenemos que buscar otros medios, a lo mejor no lo podemos hacer nacionalmente, a lo mejor lo hacemos de manera internacional, ¿no? Ahí está la Corte y una serie de organismos, ¿no? El Sistema Universal de Derechos Humanos, el Interamericano, la Corte Penal, buscar mecanismos. ¿Qué ha pasado con nuestras madres buscadoras ahora con el tema de estas desapariciones? No han tenido que buscar otros mecanismos. A veces el gobierno nos ha podido dar
pauta, no les ha abierto la puerta, entonces han tenido que buscar otros mecanismos. No vinieron del sistema interamericano, hubo estas recomendaciones en relación al gobierno. Entonces, vamos a ver también en las sesiones que vienen estos mecanismos internacionales que nos faciliten, ¿verdad? Que nos permitan para poder reclamar y defender sus derechos humanos. Y así como hay algunos otros temas más. Entonces, vámonos, vamos bien, vamos entendiendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues obviamente la progresividad es muy importante, ¿verdad? Y todos los que estamos involucrados en el derecho, ¿verdad? Los juzgadores, la sociedad, se juega un papel muy importante, ¿verdad? Para que estos derechos no sean, como decimos aquí, revertidos, ¿no? Que no regresen, al contrario, que avancemos. Y un tema precisamente de la no regresividad es que, desgraciadamente, se establece la improcedencia del juicio de amparo y de las acciones y de inconstitucional contra reformas a la Constitución. Los doctrinarios de los derechos humanos han puesto énfasis en este tema. Que no vamos a poder, ¿qué medios vamos a tener si algún tema lo cuestionan en nuestra Constitución? ¿O algún derecho que nos llegara a afectar? ¿O una forma de gobierno? Se me ocurre pensarlo. Profesora, yo tengo una duda al respecto de eso que nos comenta. Una de las reformas que se hizo en el 2024 habla de alguna supremacía constitucional por encima de los tratados internacionales cuando Internacionales. expresamente se opone la Constitución a dichos tratados. Ajá, exactamente. Pero Sí, sí fue una de esas reformas. una de las reformas, entonces, yo creo que ahí también es otro tema de violación al principio de progresividad, ¿no? Pero quiere Entonces, decir que ahorita sí hay una supremacía constitucional cuando el texto constitucional se opone al tratado opone internacional. algún tratado internacional, exactamente. Sí es así Así es. actualmente, profesora. Exactamente, cuando debería haber sido diferente, ¿no? Si hay un tratado o la Constitución no te lo contempla ese derecho y hay un tratado, entonces aplicar ese tratado. Porque estaba platicando con otra profesora y teníamos ese debate, porque ella dice que eso se superó como en el 2014, que antes era así, pero que en el 2000 y algo lo cambiaron para que fueran a la par. Pero Entonces, yo también ajá, recientemente entendí que ahora ya estaba otra vez por encima de la Constitución. de la ¿Me Constitución, podría exacto. referir qué reforma fue esa que le volvió a dar supremacía a la Constitución? Déjame, si quieres ese tema, no en exactitud de la fecha, pero yo te lo investigo, claro que Por sí, favor, para saber por en qué supuesto, estado por estamos supuesto, actualmente. exactamente, ¿en qué parte, verdad? Osvaldo, ¿tienes algún conocimiento en relación a Sí, esto? respecto a lo que Sí, dijo el compañero, seguimos a la par la Constitución con los tratados internacionales. A lo mejor lo que se refiere el compañero, pienso que es eso, sobre las restricciones constitucionales, la famosa, la tan mencionada 293 del 2011, que establece sobre las restricciones constitucionales que en caso de que exista una restricción constitucional se atañerá a lo que a diga la el texto constitucional, ¿no? constitucional. Ajá, por cuanto va a las restricciones. Es un temazo, es un temazo Sí, Pero que eso se ahí. superó, ¿verdad? Eso ya no está vigente. No, lo que pasa es que las pues restricciones constitucionales, incluso ahorita con la última reforma del 31 de sí, diciembre del de 2024, 24, sí, muchos juzgadores se ciñen. Sí, hay una reforma, sí, pero es que la Convención de Viena, el tratado tal, establece que no puedes invocar derecho interno para perjudicar los derechos humanos, etc. Y le empieza a hacer un argumento al juez y te dicen, Pero entonces, ¿en qué discúlpeme. quedamos? Ujú. No, seguimos en la misma, compañero. Seguimos en la hasta misma. ahorita, ok. No hay supremacía constitucional entonces. Hay igualdad con Artículo tratados. primero constitucional y 133 Y constitucional. 133, Nada ok, más, nada más. Pero perfecto, no hay qué bueno, supremacía ok. en caso de oposición expresa. No hay supremacía O a lo constitucional. mejor, oye, como dice Osvaldo, a lo mejor si ese tratado internacional va más o no, afecta a las disposiciones constitucionales, entonces a lo mejor ese tratado no se aplica. Es lo que me Pero gustaría ¿te parece bien? entender a Déjame ciencia checártelo cierta, perfectamente profesora. bien. Sí, por Ok. favor,
porque Claro eso que sí. pienso que tiene implicaciones mayores con el cuarto constitucional de derecho a la igualdad de hombres y Al igual. mujeres, Sí, porque claro. están haciendo facilidades como, por ejemplo, las defensoras, las abogadas de mujeres, que le llaman. Es un programa Ujú, nuevo que acaban de implementar de ujú, mujeres que representan a otras mujeres, que no ujú, existe para los hombres. Entonces, eso, ujú. si se considera igualdad sustantiva, ya no nos podemos amparar. Mm. ¿En dónde? ¿En su estado o en dónde? En todo el país, porque básicamente dicen, como las mujeres necesitan representación, vamos a ponerles mujeres, abogadas de mujeres. Pero Ujú, los hombres ujú, a veces también necesitamos representación, por ejemplo, en el derecho de familia, los ujú, hombres ujú. somos los que estamos Claro. desfavorecidos. Ujú, Entonces, no nos podríamos amparar porque el cuarto constitucional habla de la igualdad sustantiva que ujú, ujú, permite actuar en consecuencia a esta necesidad, a esta nivelación. Le llaman ujú, una afirmación positiva. ujú, ujú. Pero realmente me parece que más que una defensora mujer-hombre, es decir, que tengan defensa, Pero ya ¿no? existe el Que tenga profesor. defensa, es decir, eso es lo importante, ¿no? Como derecho constitucional, tener una defensa independientemente, yo pienso que si es mujer o hombre, sino que no se deje en estado de indefensión a la persona, hombre o mujer, así yo lo entiendo. Déjenme, se los comparto aquí en el chat, pero ya son mujeres defendiendo mujeres exclusivamente. A mí también me parece inconstitucional. Totalmente, ¿no? Y como, ajá, y bueno, y como ustedes, y la parte de ustedes, ¿en dónde está, no? Ujú. Déjenme, se los comparto aquí por el ¿Cómo chat. no? Y yo también investigamos esta parte de en qué momento está ahorita el tema de la supremacía y cómo está ahorita, lo está manejando, ¿no? Ujú. Le Muy bien. agradecería muchísimo. No, al contrario, claro que sí, son temas que nos pueden nutrir a todos, ¿verdad? A todos, ok. Bueno, muy bien. Entonces, obviamente, este principio, obviamente, no nada más impacta, ¿verdad?, a la parte judicial, por decirlo, sino simplemente derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Ujú. Si un Estado, por ejemplo, reconoce en su marco jurídico el matrimonio de personas del mismo sexo, por decirlo así, no puede ser restringido posteriormente por medio de un nuevo acto legislativo. A eso se llama el principio de progresividad. Entonces, vamos a ver si en el caso que tú comentabas, Oliver, pues tenga que ver algo con esto, ¿no? A lo mejor no se está llevando a cabo, ¿no? Porque sí, y puede ser impactante para sobre todo esta situación de igualdad y no discriminación, ¿no? Ujú. Claro que sí. Pues si lo ponen, lo compartes y yo con mucho gusto y vemos este tema que da para mucho, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Muy bien. Bueno, pues otro de los principios derivados de esto es precisamente, le comentamos, el principio pro persona e interpretación. Ujú. ¿Qué significa esto? Que al momento nosotros de evaluar si una norma es contraria a los derechos humanos, ¿verdad? Estos dos principios son clave, ¿no? Y que hasta la fecha aún siguen y están vigentes, ¿no? Y los se siguen aplicando, ¿no? Los juzgadores los siguen aplicando, sobre todo en derecho familiar, civil, ¿no? Este, ¿A qué se refieren estos dos principios, ¿no? Entonces, obviamente, este principio coincide con el de, pues, el derecho fundamental que está contemplado en el artículo primero constitucional, ¿no? Que habla del principio pro persona, aún todavía sigue vigente, es una reforma que aquí está y aquí la tenemos, ¿verdad? Y entonces, eh, precisamente dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia de derechos, favoreciendo en todo tiempo a las personas. Es decir, que hasta ahorita todavía esta disposición está en nuestra ley, nuestra Constitución. Ujú. Y que cualquier persona tiene que, obviamente, favorecer la mejor protección, la más amplia protección a aquella persona que solicita, ¿no? Entonces, este es un principio que aún lo tenemos aquí en nuestra Constitución y lo que debemos de tenerlo siempre muy presente. Ujú. Ejemplo de este principio, hace poco una persona que tiene doble nacionalidad, en este caso era mexicana y la otra era colombiana, pues comete un delito, roba una camioneta. Ujú. Los defensores de esta persona dicen que pues necesitaban tener, pues que él tenía derecho a asistencia consular. Ujú.
Sin embargo, el juez de materia penal, se la negó. Dijo que no, con el hecho de que tuviera la nacionalidad mexicana, que ya no tenía por qué estar, llamar a su consular, a su embajada, ¿verdad? Para que tuviera servicios, ¿verdad? Y fuera informado sobre todo lo que le interesaba mucho, que fuera informada su familia que estaba en Colombia, creo que era de Colombia, que fuera informada qué había pasado. Porque habían perdido comunicación. Entonces, de entrada dijeron que no era necesario el juez penal. Sin embargo, pues llegó el asunto a la corte. Y en la corte, ¿verdad? Resolvió que el hecho de tener una nacionalidad del estado donde fue detenido no debe afectar ni debe influir en el derecho humano que tiene de asistencia consular por tener la nacionalidad colombiana. Entonces, ¿qué fue lo importante de aquí, no? Obviamente va el principio de pro persona, obviamente, y de informar precisamente a, a la persona detenida sobre derecho de ser asistido por la embajada. Entonces, más que otra cosa de negarle este beneficio, ¿verdad? Era que gozara de esos derechos, ¿verdad? Y por lo menos, como dice ahí, que tuviera una protección, buscar la protección más amplia. Este es un principio muy importante que no se nos debe de olvidar, ¿verdad? Junto con el principio precisamente de interpretación conforme, ¿no? Que también tiene que ver mucho con lo que la misma Constitución menciona, ¿verdad? Determinó, en este caso, por ejemplo, tratándose del principio de interpretación de conforme, en un amparo en revisión, ¿verdad? Relacionado con aquellas normas civiles, por decirlo así, del estado de Oaxaca. Ahí su legislación interna establecida que nada más el matrimonio de una persona, ¿verdad? Se debe hacer de un hombre y de una mujer. Nada más. Entonces, el asunto, pues obviamente llega hasta la corte y la corte conforme a la interpretación, así dice el principio de interpretación conforme, ¿verdad? Determinó que esa redacción de esa disposición de Oaxaca atentaba contra, obviamente, con el principio de discriminación, cuando precisamente se excluía a las parejas del mismo sexo al no otorgarles la posibilidad, pues, de casarse. Entonces, en consecuencia, obviamente, ¿verdad? La Corte hace una interpretación conforme, ¿verdad? Y concluye que esa norma no es congruente con los derechos fundamentales contemplados y con los principios precisamente de la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, son estos dos principios que es muy importante que los consideremos también a la hora precisamente, pues, de defendernos, ¿no? Sobre todo ahora en estos días en que sí necesitamos buscar la manera, ¿verdad? De, pues, buscar la protección más amplia, ¿no? De la persona. En el caso, como decía Oliver, ¿no? Buscar la cual, pues, en este caso, lo comentaba de los menores, ¿no? Eso, el derecho que tienen de convivencia, ¿no? Ponderar, eso. Y el de interpretación conforme a la Constitución son dos principios que debemos de tener siempre muy, 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 muy en la mente, sobre todo en la manera de litigar un asunto. Inclusive, eso lo vale al juzgador, ¿no? Que ellos ya lo saben, obviamente, ¿no? Entonces, estos son los principios que no se nos deben de olvidar, como el de, ¿verdad? De progresividad, interdependencia, ¿no? Para efecto, pues, de alegarlos en un momento dado acerca de las autoridades tienen que cumplir, ¿no? Y hacer observadores de esos principios. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Sí, profesora, completamente, pero no Dime. la quería interrumpir. No, dime, He Oliver. tenido la oportunidad de tomar clases con profesores que son jueces de familia. Ah, súper, Entonces, súper. Muy bien. Ajá. platicaba con una y le decía, lo que Ujú, pasa es que yo me he profundizado mucho en la ciencia, en la evidencia empírica que habla sobre el ujú, bienestar de niños y niñas bajo custodia compartida en comparación de custodia monoparental.
Entonces, ahorita, profesora, ya existe un Y consenso internacional por medio de múltiples artículos de revisión sistemática que todos indican que es más beneficiosa la custodia compartida. De hecho, ya al grado de permitirse hacer la recomendación a los legisladores y a los juzgadores de tomarlo como una presunción en favor del interés de la niñez. de la niñez, Salvo fíjate. algunas excepciones. Hay algunas excepciones como cuando hay demasiado conflicto entre los papás o cuando hay personalidad muy Cuando, oye, alineación disciplinada. parental que le llaman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema, ¿no? En caso de alienación parental, hasta están recomendando quitarlo del papá alienador y darlo con el Ujú. papá que está siendo alienado, porque en cuestión de 90 días, que es lo que se tardan en instaurar los nuevos hábitos, se hacen amigos, profesora. Era un Ay, mito que les hacía mal que los pusieran con el padre alienado, ujú, porque ujú, era ujú. injustificado. Es como cuando en las guerras odian al país contrario y después se dan cuenta que son iguales, que cuando terminan Exacto. en territorio enemigo resulta que eran humanos iguales que ellos. Era Fíjate, ¿qué infundado tal, ese Qué interesante. Ujú, rechazo. ujú. Entonces, todo esto lo está avanzando la ciencia, pero tal parece que entre más avanza la ciencia, más se queda atrás el Poder Judicial, como que no están enterados de estos últimos conocimientos. No, hombre. Entonces, Ujú, yo le preguntaba a la profesora cómo podemos hacer del conocimiento de los juzgadores esta nueva información, porque ujú, está saliendo reciente, o sea, ujú, recientita del 2019 para acá. ujú. Pues a través de simposios, oye, yo creo que es bien importante esa. Oye, la sociedad no deberíamos estar peleados con los juzgadores, ¿no? Es decir, deberíamos de trabajar de forma conjunta, ¿no? No estamos Sobre todo porque divorciados. tenemos el mismo interés, el interés Pues, superior de los niños. de los niños y de que se conserve la familia, ¿no? No lo que Exacto. nos deberíamos de importar, pero no, Entonces, yo no. tengo mi esperanza puesta en la Comisión de Derechos Humanos, profesora. Por eso creo Ok, que voy a ok. necesitar mucho su asesoría, la Ah, verdad. muy bien, eso es bien importante, claro que sí. Ahora que la próxima sesiones vamos a enfocarnos en esta parte, ¿verdad? Claro que Muchas sí, muy gracias. bien. Le voy Osvaldo, compartiendo estos ¿alguna? documentos. Sí, que muy interesante. ¿Verdad que enriquece muchísimo? Osvaldo, ¿alguna comentario en relación a esto? No. No, 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 todo claro, maestra, todo claro, excelente. No, no, al contrario, tienen ustedes mucha experiencia y eso pues, nos hace la clase muy, muy enriquecedora, ¿verdad? Muy bien. Experiencia, compañero, profesora. Yo nada más tengo No, pues tú tienes mucha práctica y estás al día a día con los temas tan actuales, con lo que la realidad, tú estás en yo la tengo una realidad. necesidad que resolver como papá obstruido. Es un poquito diferente, pero Bueno, pues ojalá que estas clases te ayuden, no te amplíen el panorama y te ayuden y que tengas mecanismos para poder, ¿verdad? Lograr pues tu objetivo, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? y el Ujú. de tantos papás que tenemos tanto amor para dar, profesora, y no nos dejan. Claro, Ujú. sí, ¿verdad? Es verdad que no debemos estar, te digo, la sociedad divorciada con los juzgadores, ¿no? Sino ser de manera, ni con los maestros, ni con los juzgadores, ¿verdad? Porque pues, debemos trabajar de manera conjunta, ¿no? Yo digo, ¿no? En beneficio, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? Ujú. O de estos niños o adolescentes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Osvaldo? ¿Algún comentario? No, 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 no más con lo que decía el compañero. Ujú. Insisto y repito lo que dije hace rato, Sí. nos felicito a todos los que estamos aquí, incluyendo a usted, maestra, por enseñarnos esta rama que no todos le entran. Diga, pongan pongan una clase de filosofía del derecho y 3 personas, 2 conectadas, ¿eh? Pongan una de procedimiento abreviado, 5,000 Sí. conectados. Oye, Y ahorita de la prisión preventiva oficiosa prisión que... preventiva oficiosa, Sí, 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 6,000 esa, sí. conectados. Filosofía del derecho, no, lo que pasa es que, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo Sí. mismo argumentar y que pensar críticamente. Es lo que le dio clic y aprendemos, porque no Claro, es lo... No, no, no. Ahora, claro, no, afortunadamente, yo felicito nuestro... al compañero porque no pocos, pues ahí está, mire, ahí está la prueba. ¿Cuántos somos? Entonces, no muchos compañeros, no muchos le entran a donde estamos ahorita nosotros en derechos humanos. Y nos va a diferenciar, colega, porque nada más nosotros vamos a poder sacar este tipo de asuntos adelante. Entonces nos va a Sí, servir claro. mucho en el ámbito profesional. Y
en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Volviendo a la pregunta que dijo Eso, la eso. maestra hace rato, ¿de qué me sirve conocer? Yo, a partir de que empecé a estudiar los derechos humanos, tengo una maestría en derechos humanos, ahorita soy Ujú. doctorante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ah, qué interesante. Ajá. mi trabajo doctoral es precisamente en derechos humanos. No saben cómo, cómo, pero también lo respeto. Porque pues, yo puedo saber mis derechos humanos, ¿no, maestra? Pero Sí, también respetarlos. Muchos abogados o muchos, no me puedes parar porque está por la Constitución. A veces que digo a los abogados, ¿es en serio lo que les estás diciendo a los pobres policías que no pueden hacer eso, que no pueden hacer su trabajo? Tú como abogado debes de saber que sí pueden mucho. hacerlo. 21 Claro. constitucional, párrafo tercero, dice que la seguridad pública sí puede hacerlo. Acción de inconstitucionalidad 10 y su acumulada 11, ambas del 2014. Sí se puede. Entonces, sí, Claro. nos ayuda a conocer nuestros derechos, maestra, Ujú, y ujú. defenderlos más. Y A mí, defenderlos. Ujú. yo aprendo, yo no tengo el gusto con usted, maestra, pero aprendo mucho. Yo, créame, aquí estoy por aprender más y más y más y que no se me olviden los derechos humanos. Gracias. Oye, no, al contrario, y si podemos aprender de una manera más, oye, más alivianada, ¿verdad? Más, más, ¿cómo te diré? Que fluyera, ¿no? Porque a veces, oye, en algunas instituciones, ¿verdad? Son muy formalistas, que no te permiten, sino qué tal si digo una cosa y capaz que, qué tal si no es verdad. Entonces está uno Mire, hasta temor, porque me ha pasado, ¿no? Que digo, ay, le, mejor. yo Ujú, supongo que le ha pasado. Me tocó en la séptima edición del diplomado Jorge Carpizo de Jurídicas de la UNAM, que ujú, habla ujú. de derechos humanos. Y así, literal, maestra, nos decían, señores, sus preguntas específicas, porque si no les cortamos el micrófono, va a entrar el ministro Alcántara y cuidado y le pregunten alguna de acá, porque si no, hijo, va a entrar Cruz Parcero, va a entrar Sí, Ferrer sí, sí. MacGregor y tu pregunta bien específica, no, hombre, yo de ahí, mire, me quedé de ahí para el Real, yo dije, Sí, no vuelvo a preguntar sí, tonterías. porque no queremos incomodar, ¿verdad? Exactamente, No pero queremos incomodar o que me vayan a aquí, sacar del aula, exactamente. y Pues cuando vi sí, su programa, su tríptico del contenido, dije, de aquí soy. sí, Seamos sí. 3, 4, 5, 6, aprendo más, maestra. Ujú. Pues está, qué interesante, porque está Oliver en la situación real que se vive día con día, ¿no? Los temas reales, ¿no? Dice, me estoy enfrentando a esto, ¿qué maneras tengo? ¿Qué método? ¿Qué mecanismos? Osvaldo con su academia y con la forma que nos va a enriquecer, y bueno, y yo por la parte también un poco jurisdiccional, que lo que yo he visto, ¿no? Y sobre todo temas que dices, es que no puede ser, ¿no? A veces la realidad supera la ficción, como dicen, ¿no? Dice, pero ¿cómo? ¿No? Sí, sí, así es, ¿no? Entonces, Doctora, ojalá que ujú, este curso va a ser disculpe, muy interesante. No, les no acabo escuché. de compartir la convocatoria que llegó por parte de una colega que estamos en un grupo de WhatsApp. Ella es Ujú. abogada mujer y esto fue hace como unos 4 meses. Hicieron una Ah, ok. convocatoria de puras abogadas mujeres para representar a otras mujeres. Otras mujeres. Y Ujú. Y recientemente compartieron en el grupo de papás obstruidos que ya era un hecho. Inaugura Sheinbaum programa Abogadas de las Mujeres. Dará defensa jurídica, pero solamente mujeres. Mm, pues aquí debería, oye, debería ser esa igualdad, ¿no? Para ambos, ¿verdad? Crear abogados, hombres para hombres, ¿verdad? Porque hay Ujú. tantos temas, ¿no? Hay tantos temas hoy en día, ¿no? Que a veces ustedes pues han tenido que sufrirla, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿verdad? Ujú. Probablemente lo vayamos a tener que hacer por medio de asociaciones civiles privadas, profesora, que después se les pueda proponer con algún fideicomiso gubernamental o algo así, porque sí es Algo necesario. exacto, ayuda, claro, Y sí. viera cómo van por la calle de la amargura los compañeros, o sea, no saben ni qué hacer, están en un Sí, laberinto y exacto. están Ujú. desesperanzados por completo. O sea, Sí, sí necesitamos apoyo jurídico sí, cuando cómo somos no. obstruidos. O sea, Sí, aquí en la Ciudad de México hace unos años hubo una asociación también de padres que se les negaba el derecho a acceder a convivir con sus hijos. Y hubo muchas pláticas, estaban involucradas hace muchos años, no sé, unos 10, 15 años, en donde estaban involucrada el Poder Judicial aquí de la Ciudad de México, inclusive la Fiscalía también de la Ciudad de México,
estaban varias instituciones involucradas en relación a esta problemática que los padres pues reclamaban, sobre todo pues la negativa de las convivencias que a veces se hace muy complicadamente, ¿no? Lo tardado de los procesos, profesora, porque de la mano del proceso judicial hay un fenómeno que se llama alienación parental, en el que tus hijos por los que estás luchando cada vez te detestan más. Entonces, Y precisamente por lo tardado, sale exacto, contraproducente luchar por ellos. así es. Sí, a veces les preguntas, ¿pero qué te ha hecho tu papi? Nada. Oye, Dice mi ¿pero qué mamá te que no dice sea la mi mamá. mamá? Ujú, así dicen. Sí, Está triste la situación, profesora, pero vamos a pero bueno, solucionarlo vamos de a una manera seguir u otra. Por eso estamos aquí. exactamente. Así es, no dejarlo, ¿verdad? Pues estamos aquí. Muy bien. Pues bueno, estos dos principios, regresemos a nuestra sesión, son muy importantes. ¿Qué obligaciones tiene precisamente el Estado en relación a los derechos humanos? ¿No? Pues obviamente, por un lado, pues el mismo artículo, como le leí hace rato, tiene las obligaciones, ¿verdad?, de promover, respetar, proteger y garantizarlos. Y por otro lado, pues prevenir, investigar, sancionar y reparar. Ujú. Ya después vamos a ver el tema de las víctimas y cómo podemos en un momento dado reparar estas violaciones. No nada más es, ¿verdad?, escucharlas, no. Es todo un sistema de protección, de reparación integral. A veces uno ni se imagina, ¿y a poco tan sí? ¿No? Está la Ley General de Víctimas, que también lo vamos a tocar, ¿no? En relación, cuando ya veamos el tema de quiénes son víctimas en este caso. Ujú. Entonces es muy importante, ¿no? Hay, como dicen, la misma Constitución te lo menciona, ¿verdad? Hace esta separación de obligaciones generales, genéricas, y obligaciones específicas, la misma Constitución te lo refiere, ¿no? ¿Qué es promover? ¿No? No nada más quedarse en lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Quedaremos muy cortos, ¿no? En dar conocimiento, ¿verdad? A la ciudadanía de los derechos humanos. Es que va más allá, ¿no? Me parece, ¿no? De que debemos estar toda la sociedad involucrada, ¿no? De respetarlos, como decía Osvaldo, ¿no? ¿Qué tanto respetas los derechos, ¿no? ¿Y qué tanto estás obligado a cumplir con las legislaciones, con las normas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De protegerlos, que tiene mucho que ver cómo garantizarlos, ¿no? Entonces, pues la obligación de promover, como digo, no nada más debe quedarse con el conocimiento que debe tener la sociedad de los derechos, sino precisamente darles lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Darles a conocer esos mecanismos con que cuenta, ¿no? Las leyes, la Constitución y las leyes para hacerlos efectivos, porque de otra manera, pues quedaríamos muy cortos, ¿no? Entonces, buscar, ¿verdad? Que las personas cuenten con esas herramientas, como lo que está haciendo ahorita Oliver, ¿no? De conocer estas herramientas para poder defender, ¿no? Estos derechos. Ujú. ¿Y a través de qué? Bueno, pues obviamente de los medios jurisdiccionales, de los no jurisdiccionales, con los que la misma Constitución te cuenta. Ujú. Respetar, que significa que cualquier autoridad, todos los niveles están implicados a abstenerse de violentar, ¿no? Inclusive en relación a lo de promover y respetar, ¿no? Hoy en día es todavía más énfasis en relación a lo que está pasando con las autoridades a nivel estatal, por ejemplo, ¿no? Digo, sé que se capacita, tengo entendido que hay capacitaciones, pero a lo mejor no han sido suficientes esas capacitaciones, por ejemplo, a la policía estatal o a la guardia, ¿no? La parte de seguridad, no sé, que ha quedado en un momento dado corto, ¿no? Entonces, no nada más el Estado no solo reconozca, por ejemplo, el ejemplo del derecho de presunción de inocencia o el derecho a la educación, no, es necesario que la sociedad conozca, pero también darles los medios, mecanismos para exigir su cumplimiento. ¿De qué servirá si no conocen? Se quedaría muy corto, ¿no? Lo que está pasando hoy en día, ¿no? Ujú. La obligación de respetar, lo que comentábamos, ¿verdad? Es el respeto, ¿no? Evitar cualquier acto que impida el goce de los derechos humanos. Ujú. Existen algunos supuestos, como les comentaba, que hay algunos particulares que violentan los derechos humanos en donde se equiparan actos de autoridad y contra esos también procede, ¿no? Tenemos
el amparo, por ejemplo, ¿no? Ya les comentaba los ejemplos, ¿no? Como el de discriminación, como el derecho de no tener acceso a la educación, ¿no? Como tener acceso a los servicios, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿verdad? De, pues, creación de estos procedimientos, ¿no? Sistemas de tutela administrativos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La parte preventiva, que es lo que nos falta, ¿no? Mucho, ¿no? Las autoridades, ¿verdad? Esta parte de, antes de llevar a cabo, ¿no? Formar protección, sí, antes de, ¿cómo podemos evitar alguna conducta, ¿no? Que viole derechos, ¿no? Eso es mucho más importante muchas veces, ¿no? Que, que se cometa, ¿no? Entonces, a través de mecanismos, ¿no? Como también las sentencias que emite la Corte, ¿no? Ahora que va a haber nueva estructura de la Corte, ojalá que sigan con esta manera de poder interpretar, ¿no? Y de poder, a través de estos principios de pro persona y de interpretación conforme, pues poder ayudar a la ciudadanía. Ojalá, eso sería fabuloso, ¿no? Que sean 11, que sean 9, que sean 20. La cosa es que pudiera continuar esta corte que conocemos y que nos ha dado muchas interpretaciones, ¿no? Y nos ha servido para algunos casos muy importantes, ¿no? Entonces, estas son pues, obligaciones que tiene, ¿no? Garantizar, ¿no? Que se cumplan, garantizar, ¿verdad? Que se respeten, ¿verdad? De tal manera que sean capaces de asegurar el pleno goce de esos derechos humanos. Y como obligaciones específicas, ¿verdad? En relación a esto, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos bien, sí. Es un recordatorio de lo que nuestra Constitución dice. Obligaciones de prevenir, como les comentaba, de investigar. Aunque no haya una denuncia, debería de oficio investigarse, ¿no? Y lo hay, pero a veces se queda corta, ¿no? A veces por falta de capacitación de los servidores públicos o no hay, pues, no hay, o son pocos los que pueden atender, ¿no? De sancionar, ahorita vamos a ver qué se puede sancionar y de reparar las violaciones. Estas obligaciones específicas son una de las más importantes, ¿no? ¿En qué consisten? Bueno, pues prevenir, tomar medidas para evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos, ¿verdad? Tanto como autoridades como de particulares cuando actúan como autoridad. Investigar, qué importante ese, ¿no? Todas aquellas denuncias, ¿verdad? ¿Verdad? Que se presenten. Inclusive si no se llegaran a presentarse formalmente, debería ser la autoridad que de oficio, al tener conocimiento, hacerlo, ¿no? O sea, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desgraciadamente se ha quedado muy corta últimamente, ¿no? Que quisiéramos, ¿no? Que tuviera esa fuerza, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha criticado, ¿no? Las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberían ser vinculatorias, ¿no? Me parece eso sería cool, ¿no? Tendría toda la autoridad, ¿no? Nada más recomienda, la autoridad te defiende, rinde sus informes, ¿no? Pero debería como que ¿Qué enganchar, sería ¿no? lo más vinculante en materia de derechos humanos, profesor? ¿El amparo nada más y la El Corte amparo. Interamericana? Exactamente. Y Porque la estas Corte. instituciones, pues nada más, le digo, esas reformas deberían ser las que nosotros como ciudadanos deberíamos de proponer, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, De esa sí es derecho, vinculante, ¿verdad? ajá, también. Pero para llevar Bueno, un no, pues caso, también igual, son aquellas instituciones que de alguna manera, pues el Estado rinde su informe, a veces no ¿qué ha pasado con las madres buscadoras y con el problema de estos? Hubo un informe hace poquito, no tendrá como 2, 3 meses. ¿Qué hizo el gobierno? Nada más rindió su informe. pero la Corte Interamericana no es vinculante, sí es obligatoria, ¿no? Mm, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ¿Te por ejemplo refieres la... a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, compañero? Es correcto, Obviamente es vinculante y es ¿verdad? obligatoria. Como campo Claro. algodonero y todas esas son de Todas, todas, obligatoriedad. todas. Incluso también hasta se me fue el nombre. Precedentes, No, pero no. cuando le pides una observación, ¿cómo se le dice, maestra? Recomendación, No, recomendación, ¿no? no. Ay, Informe,
Son Pues, unas opiniones Opiniones que hay. consultivas. Sí, Opiniones opiniones consultivas. consultivas. Sí. Ok, sí. Sí, me quedé con este tema, ¿no? La las que no son jurisprudencia vinculantes entonces son las recomendaciones de la CNDH, de la de la CNE. Comisión de Derechos Humanos. Ok. O sea, no sirven de tanto. Pues no obligan a la autoridad, desgraciadamente. Nada más ¿Y en qué nos podrían ayudar esas recomendaciones? Yo la digo que ley. orientador, nada más de orientador. Pero debería, ahí es donde debería tener más fuerza, ¿me entiendes? Y que no quedara en esta parte limitante, ¿no? Me parece, ¿no? Que no quedara en esta parte, porque, oye, todo un organismo, como dicen, ¿cómo le llaman hoy en día? Un elefante, ¿no? Blanco, con tanta personal, y que hay temas tan importantes hoy en día, ¿no? Y tú dime algunas declaraciones que ha hecho la comisión. No ha hecho Entonces, el declaraciones, ¿no? respaldo más Son las vías jurisdiccionales, me sería parece. el amparo, Ujú. Y sería por todas vía de esas amparo. controversias, y sí. Ujú. Ok. Digo, o no sé, a lo mejor el Estado mexicano no ha, no ha asumido su papel, no ha informado, no sé, me parece que ha quedado como muy cortos. Y sobre todo estas recomendaciones que ha hecho, por ejemplo, organismos internacionales. ¿Se hizo algo hace poco? Por Ok. ejemplo, Entonces, con toda la reforma judicial que hubo muchas observaciones a la reforma judicial, sobre todo a la estructura de la forma en que se está llevando que se ya llevó, perdón, y que ya están a punto de instalarse jueces y magistrados y ministros. ¿Qué hizo el gobierno? y por ejemplo, una recomendación moral de la Corte de Derechos Humanos, perdón, de la Comisión de Derechos Humanos a la par de manifestaciones públicas, ¿cree que eso sí tuviera un poquito más de fuerza mediática y social? Agotarlos, eso sí me parece. Hacerlos usos, sí. No Juicio de podemos decir. amparo. Exactamente, yo creo que son mecanismos como la protesta, ¿no? Como decíamos, estos mecanismos sociales, no dejarlos de hacer definitivamente, ¿no? A mi punto de vista, están en la Constitución, están en las leyes, hacerlos uso, Un derecho constitucional, ¿es correcto? ujú, De yo manera diría, pacífica, pero masiva, más, contundente. sí, exactamente, contundente, ¿verdad? Y con estas organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, ¿no? ¿Verdad? Pues seguir, tienen esa misma situación, ¿no? Fuerza, ¿no? Debería tener esa misma fuerza para hacerlos escuchar el gobierno, ¿no? Y tomar acciones, que es lo que nos interesa, ¿no? Que se En eso pongan en la andamos, mesa, profesora. ¿no? Eso sería, pongan en la mesa de las políticas, públicas, ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que se trata, ¿no? Ponerlas. ¿Qué parte estamos fallando? ¿Qué parte para hacer una política o una acción, me parece, ¿no? Ujú. En eso andan los compañeros, ya nada más se le necesita darle fundamentación jurídica, es lo que nos hace falta. O sea, Mm, tener contacto con legisladores y estar un poquito más diestros en derecho de amparo. Eso, exactamente. ¿No tienen algunos abogados así de Y, especialistas? No. pues creo que soy yo, profesora. Creo Ah, que, yo soy. creo que soy yo el que se está especializando en, Osvaldo, no te rías de. o sea, Yo soy somos Así que tienes excelente. mucho trabajo, ahí. Oliver. Tienes Sí, mucho sí, trabajo, sí, Oliver. tiene mucho trabajo. Sí, créanme que ya llevo un Excelente. buen trecho No, pues avanzado. no, pues sí, De sí, hecho, estoy no. trabajando para uno de mis profesores, ya soy corresponsal de su despacho y me pienso Qué asociar bueno, con él eso, para eso mi me da despacho. mucho gusto. Pero Oye, sí nos hacía falta porque no, o claro. cobran demasiado caro o no los Sí. conocemos. O sea, no. Exactamente, sí, sí, exacto. Y claro, y cuentes con nosotros, con Osvaldo y conmigo, Les ¿verdad? agradecería. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, pues obviamente casi estamos por terminar. Entonces, el tema de la investigación, obviamente, pues es atender cualquier denuncia de violación de derechos humanos, ¿verdad? Y pues sancionar. Aquí es un tema bien importante, ¿no? El Estado debe sancionar a aquellos responsables, garantizando precisamente un proceso justo y transparente, ¿no? Esto es un tema también bien importante, ¿no? Del que tocarlo, ¿no? Y por último, pues la de reparar. No nada más es reparar los daños causados, ¿no? Es restituir, rehabilitar,
compensar, satisfacer y sobre todo no repetir, ¿no? No repetir. Esto lo vamos a ver ya en la ley de víctimas, ¿verdad? Vamos a ver cómo se puede llevar a cabo, cómo se hace, ¿no? Que eso es súper interesante. Bueno, pues prácticamente estamos por terminar, ¿no? Nuestra sesión el día de hoy fue de veras una sesión muy, muy rica, muy suave, muy ligera, ¿verdad? Y pues en resumen, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? No olvidar impulsar y respetar los derechos humanos, ¿verdad? Debe ser una labor diaria y de todos, ¿verdad? De todo lo de la sociedad, padres, maestros, adultos mayores, órganos jurisdiccionales, ¿no? Eso sería lo ideal, Profesora, ¿no? hace ratito precisamente fui a tocar la puerta de el Juzgado de Justicia Terapéutica aquí en Nuevo León. Somos de los pocos estados que tienen ese nuevo paradigma para el derecho de familia. Quiero hacer mi servicio social ahí y les acabo de compartir un artículo que habla Ujú, precisamente sobre esta nueva propuesta para el derecho de familia, que se trata más de revincular a las familias de padres separados en vez ujú. de someterlos a un juicio adversarial. Entonces, Exactamente. Ujú, 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 eso como reparación del daño, yo pienso que sería bastante viable. Yo pienso que ujú. deberíamos de transitar hacia ese cambio de paradigma en el derecho de familia, por lo menos. Ah, Y, ya, y eso les está. comparto por ahí Ujú, un recuento de cómo que serán como unos 8 estudios de la más alta validez judicial. Son artículos de revisión ujú, sistemática, que son ujú, básicamente artículos que revisan otros artículos arriba de 50 cada uno, ujú, donde ujú. todos apuntan que en bienestar de los niños, la custodia compartida es la mejor opción. Es la mejor opción. Entonces, Ujú, ya eso es información de punta de ujú, ujú. países como Suecia, Australia, Estados Unidos. En México todavía no la conoce el Poder Judicial, pero ya está disponible. Entonces, pues básicamente mi interés sería en poder apelar a la Comisión de Derechos Humanos para no tanto obligar, pero por lo menos hacer un poco de presión para que los juzgadores no juzguen con estereotipo de género, porque Exacto. Ujú, básicamente tienen una inercia de ujú, que porque la mamá diga que no quiere la custodia compartida, no la ordenan. Pero estos estudios científicos precisamente están prescribiendo ujú, que ujú, la ordenen por el bienestar de los niños y los ujú, resultados son positivos. Ya hay varios estados que está Australia, está Suecia, está Argentina, ujú, está creo que Arkansas y Wyoming, donde ya es obligatoria y ujú. tiene buenos resultados para los niños. Entonces, ese tipo de información es la que nos Claro, gustaría que la Comisión de Derechos Humanos nos ayudara a hacerle ver a los juzgadores. exactamente. Uy, sería fabuloso. Te la Dijiste algo comparto, que... profesora, para que ahí Ujú, viene el título claro. de los estudios, los Ujú, autores, el año, y si ujú, gusta, ujú, le puedo pasar los artículos directos, ya los descargamos porque a veces cobran ahí para ese tipo de revistas indexadas, pero ujú, si no ujú. los encuentra, se los puedo compartir para la próxima, todos los que están ahí señalados. Claro que pues que te vamos a agradecer muchísimo, Liberé, de Al veras. contrario, profesora. Mm, Y no sé si Y, pudiera estar en contacto con usted ya posteriormente. ujú, claro que sí, por ¿Cree que nos supuesto. pudiera compartir su contacto profesional para alguna asesoría? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Le agradeceríamos bastante. Claro que sí. ¿Alguna pregunta, Osvaldo? ¿Algún tema como para finalizar? ¿No? Bueno, pues entonces, pues prácticamente terminamos nuestra primera sesión, ¿verdad? Fíjense que les quería comentar, el próximo jueves teníamos nuestra sesión, pero tengo un tema personal aquí en casa que, pues, lo tengo que atender. Ustedes me dicen, ¿qué les gustaría más? ¿Que nos viéramos mañana, nos viéramos el viernes o lo dejamos para la final de la sesión y reponemos? ¿Qué les convendría? Yo podría mañana, maestra, el viernes, por cuestiones también de estudio, se me complica el viernes a mí. Ok, Salgo un Mañana poquito. sin problema. Ujú, Entonces mañana, ok. ujú, claro que Entonces sí. para que continuemos, ¿verdad? La sesión que íbamos a hacer el jueves, la pasamos entonces para mañana a la misma hora en el mismo canal. ¿Les De parece acuerdo. bien? Entonces Claro que sí. 7 de la noche, el día de mañana, para que entonces yo se lo comente a la maestra Silva
de que mañana tenemos una sesión, ¿sí? Perfecto, de acuerdo. Bueno, muy bien. Pues les agradezco mucho este favor que les tenía, ¿verdad? Dije, híjole, es que lo veo muy complicado el jueves por cuestión familiar, pero dije, se los voy a comentar para efecto de que si hay posibilidad, yo encantada de la vida. Muy bien. Bueno, Vamos. entonces vamos a seguir. Mañana nos vemos a la sesión de las 7 de la noche, nos volvemos a comentar, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, los temas interesantes. ¿Quiénes son los titulares de los derechos humanos? Prohibiciones, ¿verdad? ¿Qué son las violaciones? ¿Quiénes son las víctimas? Ujú. Víctimas directas, víctimas indirectas, los colectivos. Ujú. Y pues va a estar muy interesante. Ujú. Bueno, muy bien, pues que descansen, que tengan una excelente noche y gracias por la información, Oliver, y gracias, Osvaldo, por sus aportaciones. Al contrario, profesora, gracias por escucharnos y muchas gracias por su conocimiento compartido. Al contrario, que tengan una excelente noche. Bonita noche. Igualmente.